exposición va sobre todo para los chicos jóvenes, ¿de acuerdo? Aunque todo el mundo... No, todo el mundo está perfectamente invitado, ¿de acuerdo? Bien, antes de... Vamos a ver una serie de datos que ha recogido la Fundación SM aproximadamente desde el año 2005, que fue el primer informe donde se metió la cuestión del medio ambiente, donde se introdujo esta cuestión, y vamos a ver una serie de datos que dan que reflexionar. Pero antes de ello, me gustaría bueno, recalcar unas ideas muy básicas para poder comprender los datos, ¿de acuerdo? La primera cuestión, bueno, todo el mundo sabe que aquí hay algo que no funciona, el planeta Tierra se está yendo al carajo, digámoslo así. Se oyen muchas cosas, pero es un tema bastante más complicado de lo que parece, ¿de acuerdo? Básicamente, no sé si habéis visto una película que se llama No mires arriba. Realmente la película de No mires arriba, que es una de las, creo que es la que más se ha visto en Netflix, en la historia de Netflix, realmente no va sobre un meteorito, va sobre el cambio climático. Lo que pasa es que hay que interpretar la película, ¿de acuerdo? Es un poco la reacción que está teniendo el mundo ante el cambio climático, ¿vale? Pero entonces, la primera cuestión que me gustaría sobre la que me gustaría llamar la atención es la cuestión de que no estamos hablando solamente de cambio climático, es decir, el problema contra el que nos enfrentamos no es solamente el cambio climático. El cambio climático oímos constantemente en la radio, en la televisión, incluso en Instagram hay cosas sobre el cambio climático. Pero el problema no es solamente el cambio climático, es mucho más complejo. Se llama colapso ecológico. La palabra colapso se entiende perfectamente, es decir, una estructura colapsa, es decir, se viene abajo entera. Todo nuestro planeta, como ecosistema, ¿de acuerdo?, se viene abajo. Y eso no solamente es cuestión del cambio climático. La crisis climática solamente es una cuestión, ¿de acuerdo? Relacionada con la crisis climática está la cuestión de la desertización, ¿de acuerdo? Se calcula que para dentro de 30, 40 años el 80% de España será un desierto, ¿de acuerdo? Que el clima aproximadamente de Madrid será como el clima de Marrakech, en Marruecos, es decir, aproximadamente 40 grados, pero no 40 grados en verano, sino 40 grados de media, ¿de acuerdo? También está la cuestión del deshielo. Bueno, de esto habréis oído bastante, no quiero profundizar, pero también está la deforestación. Se están devastando grandes cantidades de bosques en el mundo entero, lo cual nos lleva a una cosa bastante interesante que probablemente no habéis oído. Los científicos calculan que aproximadamente hay 18.000 virus esperando tanto en las selvas, como en el Polo Norte y el Polo Sur. Cuando desaparezca el hielo, son virus que no han tenido nunca contacto con el ser humano, de tal forma que saldrán a la luz y probablemente, a lo mejor, alguno de esos 18.000 no es tan bueno como este último que hemos pasado. Está la cuestión, por supuesto, de la polución, ¿de acuerdo? Que solamente tenéis que mirar el cielo de Madrid para ver la boina de polución. Está la cuestión de la contaminación de plásticos en los mares, microplásticos, por ejemplo, tanto en animales que comemos como en los océanos, etc. Y está la cuestión de la extinción de las especies. Si leéis las noticias, prácticamente todos los días encontraréis la noticia de una nueva especie que desaparece, ¿de acuerdo? Bien, todo esto, es decir, no solamente la cuestión de la crisis climática, sino todo lo que acabo de explicar, compone lo que se llama el colapso ecológico, no solamente la crisis climática. Lo segundo que quería comentar es lo siguiente. No es una cuestión de muchos habitantes en la Tierra. Es decir, evidentemente que hay superpoblación en la Tierra, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que, como veis aquí, el 49% de los recursos lo consume el 10% más rico del planeta, ¿de acuerdo? Entre ese 10% más o menos estamos nosotros. El resto del planeta no emite tanta dióxido de carbono ni tanto tal por sus hábitos de consumo. Con lo cual, no es una cuestión de que haya muchas personas en el planeta. Es una cuestión de que nosotros consumimos por 17 personas de la India, por 20 y tantas personas de China, etcétera, etcétera. Y producimos un CO2 y una contaminación de plásticos, de polución, etcétera, equivalente a 17, 18, 20 personas. Vale, ¿y cuál es el problema aquí? Lo dijo George Bush padre antes de la cumbre de Río. Dijo, el estilo de vida norteamericano es innegociable. Dicho de otra forma, no vamos a firmar este acuerdo porque básicamente nuestra forma de vida no la vamos a negociar con nadie, no vamos a cambiar nuestra forma de vida, ¿de acuerdo? Vale, si no cambia, y ahora hay un problema. Esa forma de vida
la hemos estado exportando a través de series de televisión, a través de canciones, a través de vídeos musicales, etcétera, a otros países. Y ahora hay varios países, los que se llaman los BRICS, es decir, Brasil, China, India, etcétera, que quieren vivir como nosotros y que además tienen las posibilidades de vivir como nosotros y que no quieren firmar los protocolos y los tratados que se están haciendo. ¿Por qué? La lógica es bastante sencilla. Ustedes, es decir, nosotros, han estado viviendo como marajás durante mucho tiempo, destruyendo el medio ambiente, y ahora que nosotros podemos empezar a vivir bien, ahora nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. En absoluto. Con lo cual, aquí hay un problema muy gordo. Por un lado, nosotros no queremos dejar de vivir como vivimos. Porque vamos a ver, sí, cuidar el medio ambiente es muy bonito, decir, quiero cuidar el medio ambiente, pero no queremos dejar de vivir como vivimos. Y ellos quieren vivir como nosotros, consumiendo y teniendo la misma contaminación que nosotros, y dicen, no vamos a respetar el medio ambiente si eso corta nuestro crecimiento. Ahí está el problema. ¿De acuerdo? Bien. La cuestión es, el problema más importante es el consumismo. El consumismo básicamente es una máquina de destruir el planeta, y es una forma de pensar. Quiero esto, quiero unas zapatillas de cal, no quiero unas zapatillas, quiero 10 zapatillas. No lo voy a hacer porque se está retransmitiendo y tal, pero si estuviésemos en clase os preguntaría cuántas zapatillas tenéis, cuántos pantalones vaqueros tenéis. Para un pantalón vaquero se contaminan 8.000 litros de agua para crear un pantalón vaquero. Es una cosa que habitualmente muy poca gente sabe, pero la gente tiene en sus armarios 15, 20, 30 pantalones vaqueros, y multiplicar simplemente por la cantidad de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les preguntamos en la Fundación SM a los jóvenes cómo son, lo primero que dicen, y además sin ningún tipo de problema, es consumistas. Dicen consumistas y rebeldes en segundo lugar, y después demasiado preocupados por la imagen. Dicho de otra forma, que les gusta ponerse cosas, colgar cosas en Instagram, aparecer con una nueva... Por supuesto, nunca aparecer con la misma blusa, con el mismo pantalón, por el amor de Dios, eso sería intolerable, ¿verdad? Bien, pues es importante tener en cuenta que eso conlleva una contaminación brutal, ¿vale? Bien, y ahora vamos a los resultados de la pregunta. Bueno, he escogido unos cuantos para no hacer muy largo esto, que no sé cuánto tiempo llevo. Vean. Pero hay que pensar un poquito en este sentido. En primer lugar, mi estilo de vida, el consumo que tengo, las formas de ocio que tengo como ciudadano de un país desarrollado es importante para la conservación del planeta. Bueno, esto lo piensa el 81% de los jóvenes, no está mal. Pero pensad que el 20% de los jóvenes significa que 1 de cada 5 jóvenes no piensa que esto sea cierto. 1 de cada 5 jóvenes, si multiplicáis por la cantidad de jóvenes que hay, no son pocos jóvenes, ¿de acuerdo? Bien, pero hasta cierto punto sí que hay una cierta concienciación sobre este tema, ¿de acuerdo? La segunda pregunta importante, y esta sí que empieza a ser peligrosa. El equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuerte tanto para resistir el impacto de los países desarrollados como de los que están en vías de desarrollo. Dicho de otra forma, creo que el planeta Tierra puede asumir mi consumo, mi despilfarro y también el de los países que se están desarrollando. Un 36%. Esta cifra a mí me parece terriblemente elevada, ¿vale? Es casi un 40%, ¿vale? Y eso es muchos jóvenes que piensan que pueden seguir consumiendo como consumen, que incluso los nuevos países pueden hacer igual que nosotros, consumir igual que nosotros, producir la misma contaminación que nosotros, y que el planeta Tierra va a resistir. Esta es muy importante. La inventiva humana, ciencia y tecnología asegurará que no convirtamos la Tierra en inhabitable. Vamos a ver, la ciencia se ha convertido en una nueva religión. De hecho, vamos a ver, pensad un momento. ¿Quién nos ha salvado del coronavirus? ¿Nuestro comportamiento responsable? No, la ciencia. Es decir, se ha creado una vacuna, se ha conseguido crear una vacuna en un tiempo récord, y eso es lo que nos ha salvado. En absoluto nos ha salvado que nosotros nos hayamos comportado de forma responsable, que hayamos pensado en las consecuencias, que hayamos dejado de salir fuera, etcétera, etcétera. Se ve a la ciencia como una nueva forma de Dios que va a venir a salvarnos en el último momento. De hecho, lo dijo Boris Johnson, el presidente de Inglaterra, lo dijo en una reunión, dijo, esperemos que de alguna forma milagrosa la ciencia nos salve antes de que eso suceda.
Un momento, pensad un momento, me gustaría que pensaseis un momento. ¿Estamos arriesgando nuestro futuro por algo que puede suceder de forma milagrosa? ¿Le confiaríais vuestro futuro a un milagro? Yo desde luego no lo haría. Y es básicamente lo que propone mucha gente, que simplemente tenemos que sentarnos y esperar a que suceda un milagro, ¿vale? Y entonces, bueno, nos salvaremos, porque si seguimos funcionando como lo hacemos, al final nos estrellaremos. Bueno, pues así lo piensa el 39%, es decir, casi un 40% de los jóvenes. A mí me parece algo tremendo. Y por último, la batalla, esta es muy importante, la batalla por salvar el medio ambiente ya está perdida. Hagamos lo que hagamos, el colapso ecológico es inevitable, no es evitable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, esto se va a la mierda, todo el mundo se va a ir a tal, y lo único que tengo que hacer es seguir como estoy, seguir consumiendo como consumo, y bueno, pues dentro de 10 años esto ya desaparecerá, o dentro de 15 años. Vamos a ver, perdonad que sea tan crudo. Yo tengo 50 años. Yo ya lo he calculado aproximadamente. A mí todo esto me va a coger, el colapso ecológico, me va a coger aproximadamente cuando yo tenga 80 años. Es decir, yo ya voy a estar muerto, prácticamente muerto, pero vosotros no. ¿Qué edad vais a tener vosotros? Vosotros vais a tener, si tenéis 20 años, tenéis 18 años, 17 años, vais a tener 30, 40 años. ¿Realmente pensáis, primero, que no merece la pena seguir luchando por este tema? Y segundo, que bueno, que ya vendrá, ya aparecerá un milagro, o Dios, o la ciencia, o algo, y nos salvará, pero que nosotros no tenemos que hacer nada. A mí me parece que es muy arriesgado pensar eso. Yo me he quedado sin charla. Son 12 minutos, no sé si alguien... Ah, sí, bien. Si alguien quiere decir algo, yo le paso el micrófono. ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que he dicho? Por favor. Yo quiero tener un poco tu opinión de todo lo que los datos que nos has dado. ¿Tú en qué parte te quedarías tú? Vamos a ver, mi opinión básicamente es que con todas las campañas de concienciación que está habiendo, la cuestión del impacto ambiental ha calado entre los jóvenes, pero como un valor abstracto, es decir, apoyo el medio ambiente, pero realmente no hago cosas realmente importantes. Porque vamos a ver, reciclar es solamente... es algo muy, muy pequeñito, muy pequeñito. Vamos a ver, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la ONU hablan de que necesitamos, para que la cosa no siga adelante, un cambio radical e irreversible. Por favor, pensad un poquito en las cosas que compráis. Pensad un poquito, por ejemplo, que yo pienso esas cosas y me aterro en Halloween. Halloween, las máscaras de plástico, todos los cuchillos de plástico, las sprays, etcétera, etcétera, se compran para una noche o para 2 noches y luego se tiran. Y cuando ha pasado Halloween, la gente... ¿Qué? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? Ah, bueno, y no puedes ser tú responsable para decir esto es plástico que mañana va a estar en la basura, no lo compro. Yo no veo, por lo menos, que los jóvenes dejen de comprar zapatillas por esta cuestión. Es decir, tienen el valor ahí como un valor estrella que supongo que poco a poco irá calando, pero ahora mismo no veo que realmente los comportamientos de los jóvenes realmente se guíen por esa cuestión del medio ambiente, ¿vale? No creo que tanta concienciación de los últimos 3 o 4 años... De todas formas, yo llevo trabajando con la cuestión del medio ambiente desde hace 25 o 30 años. Me he tenido que tragar muchas veces, estás loco, eres un exagerado, eres un pesimista. Ahora, desde hace 4 años, la gente ya empieza a tomar conciencia, pero lo que pasa es que la ONU, por ejemplo, dice que... Bueno, los expertos de la ONU dicen que el tiempo límite es el 2030. Si en el 2030 no conseguimos un cambio radical, entonces ya no habrá solución. Entonces, pensad un poco en el tema y no sé, si alguien quiere decir algo más. ¿Tú quieres decir algo más? ¿Tú quieres decir? Creo que está en manos de la economía mundial, que se trata de nosotros, de los que estamos ya en una edad de 50 años en adelante, los que tenemos que iniciarles a los chavales al no consumismo. Nosotros somos los que generamos los productos, vendemos, procuramos que haya trabajos, que haya economía.
ellos son simplemente discípulos de lo que ven y de lo que hay. Entonces, si tenemos hasta el 2030, la juventud lo que tiene el camino hecho, pero nosotros somos los que les estamos perjudicando, la economía mundial en sí. Las grandes esferas son las que tienen que tomar medios, ¿no? Hombre, evidentemente, vamos a ver, no solamente la cuestión del greenwashing, sino la cuestión de la cantidad de anuncios de venta, compra. Vamos a ver, unos chicos jóvenes pueden tener media hora, como ahora mismo estamos teniendo, de una charla de un tío que viene aquí y les echa la charla. Pero luego se tragan 250.000 anuncios al año, he oído el cálculo. Eso se inculca muchísimo más los valores del consumismo, de tienes que comprar, mucho más que media hora de charla. Efectivamente tienes razón. De todas formas, yo creo que tiene que ser una acción conjunta. Por un lado, el mundo adulto, que además hemos derrochado como ninguna otra generación de la historia, y por otro lado también los jóvenes que digan, ya basta, se acabó, hasta aquí. Bien, muchas gracias.